Arrancamos con el primer episodio de Caso Cero. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que le repercute a muchas personas, niños, adultos, jóvenes, ancianos. Pero aquí el experto, que es Emilio González, les va a dar un poquito de esto para que sepan qué hacer y cómo salir de ello. Hola Diana, hola doctor, mi nombre es Sandra Villarreal, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Y como dice Diana, hay un tema muy interesante, doc, ¿no? Depresión y ansiedad. Este tema da para acotar y alargar mucha tele, alargarnos muchísimo tiempo. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más explicado posible, más breve posible, para que todos los que nos están oyendo, nos están viendo, pues que a algunos les interesa, puedan, pues con esos temas, de informarse de ello. Ok. Muchas gracias por estar aquí, doctor. Gracias a ustedes por invitarme. Soy Emilio González Soto. Tengo una licenciatura en psicología, una maestría en psicología clínica, salud mental pública y ocupacional, y tengo el doctorado de honoris causa en el área de psico-oncología y salud mental. Y con mucho gusto, es un tema importante hablar de lo que se llama psicoterapia breve y de emergencia en depresión y ansiedad y cómo salir de ello. Muchos no saben cuáles son los síntomas que tienen y muchos también no saben que ir a un médico, a un psicólogo, pues cuesta. Hoy la economía pues no da para esto, ¿no? Una sesión, por lo menos en psicoterapia, está en 1,000 pesos. Una sesión en psiquiatría para niños está en 1,800 pesos. Una sesión para psiquiatras en adultos está en 1,800, 2,000 pesos. Entonces, la gente no va, primero porque no tiene dinero. Dos, pues no va porque no sabe si tiene esos síntomas o es algo pasajero que se les va a quitar durmiendo, ¿no? Doctor, me gustaría que me dijera si depresión y ansiedad es lo mismo. O sea, yo tengo esa duda. ¿Hay alguna diferencia? Sí, hay una diferencia. Los síntomas de ansiedad son diferentes a los de depresión. La ansiedad se genera en un estrés laboral. Cuando uno tiene trabajo bajo presión, hay mucho estrés laboral, te sudan las manos, te pones ansioso. Cuando te diga. Cuando te enamoras, toda la parte de que te hacen en varias cositas, ahí empieza a trabajar también tu ansiedad porque vas a ver a tu novio, no sabes a qué hora, cómo viene, ¿no? El olor al perfume y todo. Pero bueno, es transitorio, esa ansiedad, digamos, entre comillas, es algo normal, ¿no? ¿Qué no es normal? Cuando los síntomas son repetitivos. En niños puede haber ansiedad, por supuesto. En niños chiquitos, miren, hay un libro que se llama El primer año de vida del psicólogo René Spitz. Hizo un estudio en los cuneros de bebés, en los neonatos, recién nacidos, y se dio cuenta que en los estudios que hacían había bebés que ya tenían gastritis, porque eran muy aprensivos desde el vientre materno. Miren qué estudios interesantes. ¿Y lo aprenden de la mamá o cómo? Más bien no lo aprenden, se generó en la mamá porque la mamá tenía problemas emocionales, tenía angustias, había pleitos con el padre o a final de cuentas pues no sabía dónde iban a ser su hijo y genera mucha ansiedad y mucha angustia en la madre. Todo eso se transmite al bebé, ¿no? En una ocasión, disculpe, doc, platicando con unos papás, decía, es que mi hijo toma mucha agua. Y yo le dije, oye, ¿no es un tema de ansiedad? No, pues no. Y le digo, ¿y cómo se llaman ustedes? Pues más o menos. Ah, le digo, pues yo creo, digo, sin saber. Y yo dije, a lo mejor es un tema de ansiedad. Pero eso, el tomar que un niño, o como decía de los neonatos, ahí se volvía. ¿Eso afecta? O sea, ¿cómo ver ese problema de ansiedad desde los pequeñitos, por ejemplo, o en un adulto o en un adolescente? Es importante, el tema que maneja me parece abordarlo desde dos enfoques, desde el enfoque pediátrico, médico. Siempre yo les digo, antes de venir a un psicólogo clínico, deben hacerse un estudio. Uno, la mamá debe llevar al niño por su pediatra, para que el pediatra pueda hacer un estudio de laboratorio, saber si no son factores bioquímicos lo que está generando esta ansiedad, una desestabilización neurológica o fisiológica que no sabemos. Está, por ejemplo, la parte de diabetes infantil, ¿no? Que el niño toma mucha agua.
Entonces dice, es que tiene ansiedad, no tiene ansiedad. Si tiene un problema de diabetes, se está descompensando. Y si el niño no toma tanta agua, se empieza a descalcificar. Importante este tema que estamos abordando, porque entonces la mamá tendrá que tomar en cuenta, mi hijo toma mucha agua, no es que tenga depresión, no es que tenga diabetes, primero lo llevo con un médico, y si no tienen para un pediatra, yo siempre pongo este ejemplo, no necesitas tener dinero para llevar a tu hijo a una atención con el especialista. Hoy los centros de salud, las unidades de medicina familiar, son atenciones gratuitas. Hoy puedes llevar a tu hijo, le hacen un análisis de laboratorio, le hacen un estudio y sales de esta inquietud de los síntomas transitorios que tiene tu hijo. Es importante trabajar esto, que el padre tenga esta cultura de llevar a los hijos a una atención. En Cuernavaca, aquí está el Hospital Parres, que puedes llevar, y la primera atención es gratuita. A ningún paciente se le niega. En cualquier hospital, llámese IMSS, llámese ISSSTE, llámese Hospital General o llámese Unidades de Medicina Familiar. Claro, que es demasiado disponer de tiempo. Claro. Y la ansiedad, ¿cómo se trabaja? Por ejemplo, en niños, ¿qué características pudiera haber? Ya hablábamos o ya explicaba un poco de las mariposas y tal, pero ¿la ansiedad es mala? ¿Se convierte en depresión? No. La diferencia, pues. Sí, la ansiedad, voy a poner un ejemplo de niños. Los niños de guardería sufren ansiedad. ¿Por qué? Porque están viendo su territorio. Cuando empiezan a gatear, empiezan a jugar, se empiezan a desgreñar por sus compañeritos, porque están viviendo territorio. Pero los niños que son introvertidos, sumisos, al ver que viene el otro compañerito, el otro niñito, pues le genera ansiedad. Y entonces se hace pipí en el pañal o se hace popó, y entonces ya le generó un estrés, estrés infantil. Fíjense lo importante de hacer un análisis y tener una observación. Aquellas personas, directores de guarderías o gente que es especialista en guarderías, porque hoy los papás dicen, guardería gratis, van y de volada dejan al niño, pero no saben con quién lo van a dejar, si es especialista, si le va a hacer el estudio de la enfermera para ver si hay ansiedad o hay depresión en el niño. Y entonces la diferencia de ansiedad, una con depresión, es ansiedad es, a grosso modo, sudoración en las manos, cosquillitas en el estómago, me dan ganas de ir al baño, casi siento que tengo diarrea, ¿no? Me siento nervioso, se me secan los labios, las uñas las empiezo a morder, la cutícula me la empiezo a comer. A grandes rasgos, esa es una ansiedad transitoria. La depresión se define en aquella situación a donde los niños se levantan tarde, no porque se durmieron tarde, porque ya se les baja la energía. Ya no tienen ganas de ir a la escuela, ya no tienen ganas de caminar, ya no tienen ganas de comer, ya no tienen ganas de bañarse. Y ahí están los primeros síntomas de depresión. Son foquitos rojos que siempre hay que considerar los padres, ¿no? ¿Y en el caso de los adolescentes? Y hay un libro que yo siempre recomiendo, se llama La generación ansiosa, ¿no? De John Harmon. Y es actual, lo acaba de salir, es un bestseller. De hecho, acaba de decir que los adolescentes hoy, y también los niños, pero voy a hablar del tema de adolescentes, generan mucha ansiedad por los aparatos electrónicos. Se la pasan todo el tiempo en su celular, en su tablet o en la computadora, en los videojuegos. Entonces ya no salen de casa, ya no interactúan con el entorno social. Y al salir a las plazas o a comprar o súper o al ir con la familia, genera ansiedad. ¿Se dan cuenta? También. Claro, porque su modo de vida es a través de su celular y encerrados en su habitación, ¿no? Wow. Oye, y bueno, ya hablamos de niños, adolescentes, en este caso, alguien joven, muy joven como yo. ¿Cómo detecto que yo tengo o depresión o ansiedad? Te cuento rápido, doctor. En algún momento me quedé sin chamba, ¿no? Y quitar años de servicio, yo sentía así como que desestabilizó un poco. Yo decía, no, esto es normal, ¿no? Pero de repente yo sentía como esta parte de taquicardias, me levanto, no puedo dormir, ¿no? Entonces, esta parte de pensar al futuro, decía, me está matando, ¿no? No sé si esa sea una parte de la ansiedad o sea depresión, o si la depresión es porque de repente yo también me quedo
no quiero abrir las cortinas de cama. Encerrar y acosan. Es, en este caso, digo, también la parte de pérdida, de no nada más de un ser humano, sino una pérdida de algo material o de un trabajo, pues creo que hay que traer Camioneta. algún cambio, ¿no? En esta situación. En cuanto a la pregunta que usted hacía, ¿cómo me doy cuenta que tengo depresión o ansiedad de haber perdido el empleo? Importante, porque a veces se pierde el empleo de manera abrupta, pues. Cuando te van diciendo, el mes que viene vamos a despedir personal y tú estás en la lista, vas elaborando, ¿no? Claro. Vas a voy a ir a buscar trabajo, ya voy viendo qué onda con esto. Pero cuando de repente, suele pasar en gobierno, hoy que se dieron los cambios presidenciales, los cambios de las gobernaturas o presidentes municipales, la gente, ellos traen a su gente, Sí. seamos honestos. Y entonces, aunque tú vienes haciendo bien tu trabajo y tienes muchos años, tú le incomodas al que es director o presidente municipal porque él ya hizo su campaña y él tiene que colocar a su gente por el compromiso, sin saber los años que llevas de servicio. En el caso de usted, lo que está planteando es cierto. Cuando viene una irrupción de manera inmediata, claro, hay una desestabilización emocional, genera ansiedad, viene el insomnio, no puedo dormir, me levanto a las 2, 3 de la mañana, entonces ya usted traía una rutina de 20 y tantos años trabajando, pararse a las 7 de la mañana, irse a trabajar, regresar a casa, ya había una dinámica establecida. Sin embargo, cuando pasa esto, por supuesto que tiene ansiedad y hay que tener cuidado porque de estos síntomas de insomnio, la parte de saber que no tengo ingresos ahora y que tengo que buscar ingresos para comer, ya viene la renta y entonces me empieza a apretar lo económico, por supuesto que genera una desestabilización en la salud mental. Y de ahí, si esto no se consigue el trabajo de manera inmediata, pues viene una depresión. Ya. Entonces es un proceso. Es un proceso, pero es importante. Yo siempre hablo en el área de salud mental de los neurotransmisores. Los niveles de acetilcolina, mielanina, dopamina en niveles bajos van a desestabilizar todo el organismo, tanto fisiológico como mental. Imagínese usted, uno dice, bueno, yo ya no estoy a gusto en mi trabajo, me presionan mucho, y entonces ya mejor no voy, y ya se va preparando para renunciar. Y dices, wow, ya descanso cuando ya no voy, ¿no? Son dos cosas diferentes a esta parte abrupta que hicieron con usted en ese sentido. Entonces, no en el caso de usted, hoy me parece que a nivel mundial, y a nivel mundial viene mucho desempleo por esto de este señor Donald Trump, de los aranceles y todo lo que está subiendo. A nivel mundial hay una desestabilización en muchas fábricas. No estamos por demás. La Hyundai acaba de cerrar en México. ¿Cuántos desempleos va a haber? ¿Cuántas familias van a no recibir el ingreso para el sustento alimenticio diario? Entonces va a generar mucha ansiedad, mucha depresión y más delincuencia. Sí, claro, y este tema no nada más es, bueno, en mi caso personal, como usted lo acaba de decir, es en mucha gente. Yo les cuento rapidísimo, un compañero muy querido, trabajó toda su vida en gobierno del estado, falleció, les cuento rapidísimo, él se dedicaba a todo el tema de las ceremonias cívicas, era el de la logística en la Secretaría de Educación. Era un señor ya grande, 65 años más o menos, por ahí. Yo estaba No tan grande, todavía con mucha lucidez, mucha experiencia, me aportó muchísimo. Sí, señor. Me tocó retirarme de la Secretaría de Educación en donde yo trabajaba. Comentaba, mi compañero no era grande, 65 años. Yo me salvo de ese trabajo, pero tomó otro, él se queda como director de logística y eventos, pero le dicen, te vamos a jubilar, ¿no? Lo jubilan y dilató 1 año, me parece, o 2, y fallece. Wow. ¿No? Que él decía, y lo decía con todos los compañeros, el día que yo deje de trabajar, yo me muero, ¿no? Y hacía siempre, ¿no? Y él era muy, muy, muy bueno. Muy bueno, excelente en lo que hacía.
pero de repente a lo mejor a las personas también de la tercera edad ya no no le han dado, y como ya vamos aislando, ¿no? Y yo creo que al contrario, eso para mí fue una persona que me enseñó muchísimo. Pero sí, o sea, esa parte sí me llamó la atención, porque al retirarlo, o sea, jubilando, porque no lo corrieron ni siquiera, ya le dijeron, oye, mira, ya cumpliste todos tus años de servicio, muchas gracias. ¿Y sí puede venir una muerte por una depresión? Sí, y tocan un tema importante. Y eso hay que prepararlo en la sociedad a todos aquellos que tienen más de 25 y 30 años de servicio. Aquí hay dos temas, pero fundamentales. Uno, tu segunda casa, como dicen, tu segunda casa es tu trabajo, tus compañeros. Sí, esta es tu segunda casa, pero cuando te vas a jubilar, debería existir un psicólogo que los prepare para el duelo e integrarlos a su entorno familiar. Lo que trabajaron muchos años, desde las 7 de la mañana hasta las 6 Voy a poner un ejemplo. Los médicos y las enfermeras trabajan, de verdad que es sorprendente, trabajan en una institución de gobierno, llámese X, ¿no? De 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y a las 2:30 tienen que correr porque se van en la priva. Y entran a las 3 de la tarde y salen a las 10 de la noche. Y entonces todos ellos que trabajaron toda su vida, 30 años de servicio, y en algún momento se jubilan, efectivamente, uno, no hay un duelo en la pérdida del empleo y se pueden morir, o dos, vienen enfermedades, cáncer, vienen enfermedades de gastritis, insomnios, a donde va a haber una desestabilización neurológica, pero lo más importante, hay una desestabilización en la parte de la dinámica familiar, porque él fue proveedor o proveedora toda su vida. Sí. La esposa, si es que la esposa se quedó con los hijos y entonces estaba en la casa, llevaba a los hijos a la escuela, los hijos crecieron, ya están en la prepa, en la universidad. Cuando ya tienes nietos y tus hijos y te quieres integrar a tu dinámica familiar, ya no encajas. Porque los papás, los niños te dicen, pues sí eres el proveedor, pero nunca fungiste como papá. ¿No? ¡Qué sorpresa! O eres a veces te dicen, ¿y ya te va? Sí, ¿no? Pues, Es literal, casi estorbas. Y muchos de ellos se preparan para irse a un asilo, ¿no? Es a donde van. Si bien les va, ¿no? Si tenga dinero. Claro. ¿Cómo salimos digo, aparte porque, bueno, una pregunta más. Hay no solamente la cuestión de la situación de pérdida, de la situación de bullying, de todo lo social, sino también a veces hay afectación en nuestro tema de sentir o por alguna enfermedad. Hipertiroidismo, hipotiroidismo, de repente ves en el caso de mi mamá, tiene hipotiroidismo, estás platicando bien, jijiji, jajaja, y de repente botas, se le cambia la cara así, como el exorcista cuando le mueve la cabeza, y dices, ¿y ahora qué pasó, no? Y se para y dice, estoy deprimida. ¿Y tú? ¿Y qué haces? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le ayudas a tu familiar, a tu pareja, a tu amigo, a las personas que tienes? ¿Cómo los sacas de ahí, no? O cómo trabajar con este tema de la enfermedad. Otro tema importante, hablar de hipotiroidismo e hipertiroidismo, que son dos cosas, es el área médica, no es mi área, pero a lo largo de mis 28 años en el área clínica, me han tocado casos como el de su mamá que habla del hipertiroidismo, a donde viene una desestabilización hormonal, fisiológica y mental. Y entonces la señora puede pasar de un enojo a una depresión, y de una depresión a una situación de ansiedad. Pero es cierto, o sea, un miedo a salir, a que algo caótico va a pasar si sale a la calle. Pero no es porque ella se está haciendo, quiere que la mimen, porque esta parte del hipertiroidismo genera esta desestabilización. ¿A dónde acudir? Primero, uno, con el médico general. El médico general le mandará a hacer estudios químicos sanguíneos de laboratorio para determinar si hay una situación de hipertiroidismo, hipotiroidismo, y a su vez canalizarla con un especialista. Yo siempre a mis pacientes le cuento un caso, licenciada. Yo tuve en Chilpancingo una paciente de 18 años
de la montaña y la llevó su papá a consulta porque decía que en la noche la señorita se la pasaba toda la noche en su recámara con la luz prendida, que no dormía, se la pasaba con su celular y de repente escuchaba que empezaba a gritar, a llorar. Y entonces el papá, que es de campo, decía, es que se droga, seguramente ya le dieron los traviesos droga o se emborracha, pero no veo botellas en su recámara. Se empezó a desesperar el papá. Cuando la llevan a consulta, la primera sesión que yo veo, lo veo a través de su cuello, un cuello muy abultado, a diferencia de lo normal, y veo los síntomas de un posible hipertiroidismo. Y entonces la canalizo, termino la sesión, y la refiero a un ginecólogo. Hablo con el ginecólogo, si la puede atender, y efectivamente, pues la hipótesis de un hipertiroidismo, pues ahí se corrobora, ¿no? Entonces le da medicamento, le da un tratamiento, la manda con un psiquiatra y la señorita se va a su casa. Acordémonos que en Guerrero, pues la montaña es súper lejos para venir a la capital, a Chilpancingo, ¿no? Empieza a tener una estabilización emocional, neurológica, y bueno, ya viene el papá a decirme que, bueno, que gracias a esta primera sesión y a haberla derivado a tiempo, la señorita, pues bueno, ya va a seguir con su tratamiento médico en su casa y bajará a la ciudad cuando el ginecólogo de la cita. Entonces, no todos los que tienen hipertiroidismo tienen que ir con un psicólogo. No todos los que tienen hipotiroidismo tienen que ir con un psicólogo. Hay que ir con el médico para que los derive si hay una desestabilización. En el caso, no sé si tengas alguna pregunta, ¿cómo sale uno de tanto de la ansiedad como de la depresión? Digo, en chiquitos, como papás, ¿cómo le podemos hacer? Y en adolescentes, y en este caso le puedo hacer laico, y como decía, en algún momento, perdón, pero en algún momento decía, bueno, me salgo a caminar. Sí. No quieres caminar, ¿y qué herramientas? o me pongo mis audífonos, escucho música. Eso sí me ha como estabilizado un poco, o sea, el pararme a la misma hora, que yo he entrado a trabajar, todo. Vas y le mientas la mamá el que te correó. Voy, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué herramientas tenemos como para tener un psicólogo? Porque está carísimo, ahorita lo acaban de decir, con todo esto de temor prom. Pero bueno, ¿cómo agarras? Nunca te hago de algo. Pero de todo esto, para no generar estos gastos, ¿qué puedo hacer yo como simple mortal? De primera instancia. ¿Qué puede hacer una mamá con un niño? ¿Qué puede hacer la mamá de Diana? ¿Qué podemos hacer, doctora? Ayúdenos. Yo, la primera parte es, en el caso de usted, y que muchos como usted han tenido la pérdida laboral, yo creo que hay que ser primero resolutivos para estabilizarnos emocionalmente. Uno, saber que hay una junta de conciliación y arbitraje. Saber que hay abogados de oficio que pueden ayudarles a asesorarlos para que puedan recibir por lo menos lo que les corresponde de ley, de acuerdo a la ley federal. ¿Pero dónde están esos abogados de oficio? En conciliación hay abogados que te ponen en las mesas. Si tú llegas y vas a poner la demanda, llamas a institución de gobierno o privada, tú vas, pones la demanda y entonces te van a decir a dónde vas a ir y corresponde, creo que dan una orientación. Esta es la primera parte. Pongo su caso, licenciada, para que baje su nivel de ansiedad. Saber que ahí está un dinerito guardado que le corresponde de ley y que se lo van a tener que pagar. Llámese en un mes, 2 meses o en un año, pero ahí hay un dinero que le corresponde, ¿vale? 2, buscar alternativas de solución para estabilizar la parte emocional. También lo apuntó muy bien. Ejercicio, salirse a caminar, tomar agua, por lo menos 2 litros de agua al día. Yo siempre les digo a aquellos que tienen ansiedad, coman manzanas, de las manzanas verdes que venden en los súper, cómete una manzana al día, te va a bajar tu nivel de ansiedad. 2, tómate también. Vamos ahorita a platicar estas herramientas, ¿no? herramientas. Sí. Un ratito que podamos regresar a Vamos y venimos, no nos tardamos. Sí, nos estaba diciendo de caminar, tomar 2 litros de agua. Una manzana verde. Una manzana verde que también baja los niveles de ansiedad. Yo le digo a los pacientes
no necesitan gastar tanto dinero en ir a un médico y entonces consumir tanto medicamento, ¿no? De verdad, miren, nuez de la India, 10 en la mañana, 10 en la tarde y 5 en la noche, fácil. Las semillas de girasol, que es para los pericos, ahora ya las venden peladas. Se pueden tomar 20 en la mañana, 20 en la tarde y te baja tu nivel de ansiedad, incluso hasta de depresión. A nivel neurológico, tiene tanto potencial, tantas vitaminas. El brócoli, también pueden consumir brócoli en la tarde, ya ves hervido o en su sopa, y vas a bajar los niveles de ansiedad niños, adolescentes y adultos. Entonces es algo padre que yo les doy a la gente, que la gente entienda que no necesariamente tienes que acudir a gastar mucho dinero en médicos, sino lo tienes desde el mercado, cosas naturales, ¿no? ¿Y se puede reír la gente o qué más? O sea, que como decía la licenciada, te sales a caminar y platicas con los pájaros, ¿qué hace? Porque, o uno como papá con los niños, ¿no? Con los adolescentes que dicen, dame mi tableta porque hacen berrinche y no hay poder humano, ¿no? Entonces, tú como papá no sabes si o le pones un límite o le sigues dando pues esta pastillita para entretenerlos y que te permitan trabajar, ¿no? Por eso yo recomendaba el libro de La generación ansiosa. Hoy yo tengo 3 adolescentes. Sí. Entonces, los 3 adolescentes se la pasan en el celular, se la pasan en la tablet y hay una desestabilización emocional que cuando tú los limitas, pues empiezan a hacer berrinche, empiezan a agredir o empiezan a ponerse de mal humor. Y entonces, pues diría mi esposa, hay que desintoxicarlos por lo menos, ¿no? Y entonces quítaselo 2 horas, quítaselo todo el día, que vayan. Mis hijos van a entrenar. Uno va a parkour, la otra va a voleibol, la otra tiene baile de K-pop. Entonces hace sus actividades. Hoy espero que el fin de semana sigan haciendo lo que hicieron este fin de semana, que se metan a nadar. Y entonces que se distraigan, que socializan, ¿no? Ya le llamaron la atención. Y aquí es importante, licenciada, la gente que nos escucha, no tienes que ir a un balneario. Hoy hay cosas tan naturales que puedes acudir a ello. Están los parques, Tlaltenango, Chapultepec, puedes ir a caminar en el centro, en el Zócalo. Hay áreas verdes bonitas que puedes desintoxicar. Con esto va a ser un chiste, pero en la puente de Cibac, ¿no? Que se meten a nadar. O no sé si han visto los TikTok que simulan una playita, ¿no? Que se acuesten en el suelo y que alguien les esté echando agua, ¿no? Digo, O ya vieron también ahí donde está la autopista. Ah, sí, Ya es muy común ver mucha gente ahí nadando ahorita en estos sitios de calor. Sí. Y muchísima gente leyendo cosas, ¿no? Y yo veo que hay momentos de felicidad dentro de esas personas. O sea, pasas por el automóvil y dices, ay, qué cosas tan simples. estresándose con el calor y el tráfico. Y no tienes que gastar. Exacto. Simplemente hay que buscar, ¿no? Oiga, Doc, y para algún tema, esto también da para muchas más horas de estar platicando. Pero, ¿habrá algún taller, alguna cuestión que usted nos pudiera hablar, orientar para ese tema de la depresión, la ansiedad, que podamos salir de dudas de muchas otras cosas? Digo, sería interesante un taller, ¿no? Yo me acuerdo mucho que en algún momento en mi trabajo nos daban talleres de superación. Sí. Ándale. No sé, algo que podemos, porque ya no se dan, o sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, en el hospital de niño había quien se vestía de Juan Yacizo, héroe, ¿no? A veces pensamos en todo, menos en quien los protege, por ejemplo, los policías, ¿no? ¿Qué hacemos como sociedad? O sea, como un simple mortal, ¿cómo te distraes, no? Que no sea nada más estar en el teléfono o en el TikTok, sino que qué herramientas podemos. Bueno, pues denle usos. Ahorita acaba de hablar, denle uso al TikTok como le están haciendo los médicos. Ahorita me recordó del Hospital de Niño Morelense. Yo trabajé en 2006-2009 en el Hospital de Niño. Antes de que yo entrara, escuchaba muchos comentarios positivos de un médico, Klaus, que trabaja en el IMSS y se disfrazaba de payaso. Y entonces pasaba por el área de donde están los niños hospitalizados y los hacía reír, les bajaba su ansiedad, los de psicología, los pacientitos.
jugaba con ellos, iba a urgencias. Entonces, esta parte es importante. Yo cuando hablaba de TikTok ahora, porque ahorita que yo veo los TikTok de repente, los médicos y las enfermeras están haciendo su baile, claro, todo eso sirve para que los pacientes se relajen y se desestresen, porque estar en un hospital te acaba, no te acaba el medicamento, te acaba que estás enclaustrado en una cama, ¿no? Bueno, este tema da para más, pero ustedes hablaban si hay cursos. Sí, estamos por lanzar un curso totalmente gratis. Ustedes lo pueden seguir en la página que nosotros tenemos para los padres y quienes estén interesados en cómo trabajar ansiedad y depresión. Ok. Nos puede compartir más, bueno, más adelante, aquí en la parte de abajo, ustedes van a ver todos los datos del doctor y los cursos, y si es que hay alguna certificación, ¿no? Y el costos. Dice que es gratis. Sí, estos cursos son totalmente gratis para los padres de familia, para la gente interesada, y ya la gente profesionista que quiera tomarlos y que a su vez quiera tener una constancia a su trabajo de manera escalafonaria. Bueno, ya tiene un costo el documento, ¿no? Claro, pues ponemos aquí todos los datos, Claro. ¿no? De usted, de su equipo, para que poder inscribirnos a estos talleres, a estos cursos, que son de gran interés, digo, y son gratis. Claro que sí, ¿no? Todo el alcance de la sociedad, ¿no? Pues muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, Lias. Gracias. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Gracias, Emilio. Mi nombre es Sandra Vieira. Gracias. Gracias.